Hola familias conscientes. Aquí vamos con la parte número 6 de la lectura del libro de El despertar de la familia de Shefali Tsabary. Y esta vez vamos a empezar con los que nos quedamos la vez pasada con la posición de ventaja se muestra en todas partes. La posición de ventaja para hacernos padres conscientes. Muchos padres se dejan seducir por la idea de que el mérito de un niño se mida por su rendimiento. Que un niño se halle en posición de ventaja se ve como indicador de una buena educación paterna. A medida que los niños crecen, la presión para ser aventajados se vuelve más y más feroz. Como ejemplo, observe la cantidad de escuelas para niños dotados y talentosos solo en la ciudad de Nueva York. A medida que los niños pasan de cursos, muchos padres buscan reconocimiento extracurricular y las oportunidades de obtener becas para niños que sobresalen en el deporte, el arte, el ajedrez o el debate. Es como convertir al niño en un caballo de carreras por el cual se apuesta como ganador. Se empieza a identificar al niño con las oportunidades económicas que puede alcanzar en el futuro. Antes he contado lo que pasó cuando mi hija decidió aprender a bailar. La reacción que obtuvo por culpa de su edad no afectó su deseo de bailar. Pero en demasiados casos, esto es exactamente lo que pasa cuando convertimos algo que debería ser divertido en una empresa seria. Recuerdo un cliente de 14 años que decidió que quería apuntarse a clases de tenis en la escuela. Se había enamorado del deporte al asistir a un partido profesional. Su esperanza era desarrollar suficiente agilidad para competir con su equipo. Cuando intentó integrarse al club de tenis, le dijeron que no podía porque no tenía nivel. Su madre se enojó muchísimo. ¿Cómo que no tiene nivel?, preguntó al entrenador. ¿Esto es un club o son las pruebas del torneo de Wimbledon? El entrenador, avergonzado, le explicó que para apuntarse al club, los alumnos debían llevar 3 o 4 años jugando. No podrá seguir el ritmo, avisó la madre. La mayoría de alumnos llevan compitiendo desde los 8 o 9 años. Esto acabó con el deseo de mi cliente de aprender a jugar al tenis. Abandonó la idea y se negó a seguir probando, incluso cuando su madre le ofreció empezar con un programa de lecciones en grupo. Al ver menguar el interés de su hijo, la madre se sintió fracasada. No hay área en que la presión de estar al frente se muestre con más fuerza que en la académica, a menudo con consecuencias adversas. Una de las jóvenes de 17 años más brillantes que conozco llevaba años sufriendo reflujo ácido. La afección de Stella últimamente había empeorado y ahora padecía de úlceras y quistes. Los médicos le dijeron con acierto que todo era causa del estrés. Tenía el listón académico más alto que un resultado del 98% la decepcionaba. Las consecuencias fisiológicas eran inmediatas. Su identidad estaba tan atrapada en el papel de alumna ejemplar que no era capaz de tolerar la ansiedad de ser menos que la más brillante y la mejor. En efecto, si no podía ser perfecta, creía que estaba fracasando. Se da cuenta de que hallarse en ventaja al final no significa nada y de que ella era un desastre emocional como resultado de sus intentos por gestionar la presión. Como Estela era la primera de la clase, con resultados excelentes en casi todas las pruebas, naturalmente todos imaginaban que su éxito era algo fácil. También pensaban que sus padres eran afortunados por tener una hija tan estudiosa. No tenían ni idea de las confesiones que me hacía Estela acerca de sus logros académicos. ¿Crees que me resulta fácil sacar un resultado de 100% en un examen?, me preguntó un día. Cuando veo el resultado del 100% lloro por dentro. Lo odio. No disfruto de haber sacado una buena nota porque enseguida llega la presión para repetir la misma nota en el siguiente examen. En relación con el hecho de que sus padres empezaron a preocuparse por su salud, prosiguió. Es natural que mis padres se preocupen. Saben que en parte es culpa suya. Ellos son los que de pequeña me presionaban para mejorar. No se daban cuenta de que iba a llevarlo al extremo.
Stella es como millones de otros niños que sienten que su mérito depende de las calificaciones que saquen, de si les aceptan en la universidad y de qué universidad les invita a matricularse en ella. Cuando el plan no sale bien, se desmoronan. Es triste que nuestros hijos aprendan a definirse con identidades superficiales sin darse cuenta de que no necesitan tomar prestada una identidad en absoluto porque ya tienen la suya propia. El arma de doble filo, de aprovechar el potencial de cada uno. La palabra potencial es un arma de doble filo. Si bien suena, llena de potencial, existe el peligro de utilizarla sin comprender sus implicaciones subyacentes. Para muchas personas, potencial significa todavía no vales nada. Cuando decimos a un niño que no desarrolla su potencial, le comunicamos que la persona que es en este momento no solo no es la que puede llegar a ser, sino que no es la que debería ser. De nuevo, en lugar de centrarnos en la abundancia de la gracia presente en el niño aquí y ahora, nos centramos en la tierra prometida de mañana, fijados en una idea sobre quién debería llegar a ser basada en nada más que nuestra fantasía. Debo insistir en que mientras todos podemos mejorar si lo deseamos, esto no es lo mismo que la noción de albergar cierto potencial, que solo sirve para echar al niño a un precipicio resbaladizo que empieza y acaba en la cabeza de los padres. Cuando esta es la mentalidad de los padres, se termina la expresión espontánea de la individualidad del niño en el momento presente. La identidad real del niño se niega por no darle importancia en comparación con la identidad que el niño poseerá en un futuro imaginado que los padres consideran importantísimo. Piense en esto en el contexto de su propia vida. Imagine que está preparando una cena para un grupo de amigos. Planifica el menú meticulosamente y prepara la comida poniendo en ello su cuerpo y alma. La mayoría de sus amigos comentan efusivamente lo bueno que es la comida, excepto uno, cuyos comentarios son escasos y reticentes. Usted se pregunta qué pasa. ¿No le gusta la cena? Al final el invitado habla. Ya veo que has intentado preparar una buena comida, pero sinceramente creo que no has alcanzado todo tu potencial. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Motivado para cocinar de nuevo? ¿Con ganas de abrazar a este amigo? No, se sentiría molesto y se lo pensaría 2 veces antes de invitarlo otra vez. Cuando aparecí en el programa televisivo Oprah's Life Class, uno de mis comentarios llegó a muchos telespectadores y más adelante recibí muchos mensajes electrónicos. Expliqué que estaba segura de que regresaría a casa y vería una reposición del programa, casi con la certeza de que me reprendería a mí misma por no haberlo expresado tan bien como debería. Criticaría no haberlo hecho suficientemente bien y no haber alcanzado todo mi potencial. Sin embargo, seguí explicando que sabía más allá de toda duda que estaba haciéndolo tan bien como sabía con la conciencia que poseía en aquel momento. Como estaba en contacto con el hecho de estarme esforzando, sabía que dispondría de argumentos contra la voz interior que iba a hacerse oír a su debido tiempo. Casi puedo oírle protestar. Bueno, ¿y si no se hubiera preparado adecuadamente? ¿Y si no se hubiera esforzado lo suficiente? ¿Cómo reaccionaría entonces? Aunque un enfoque consciente tiene en cuenta el pasado, se trata en gran medida de una experiencia del momento presente. En consecuencia, no nos permite encallarnos con vergüenza o sentimientos de culpa por los fallos de conciencia pasados. En lugar de ello, siempre nos centramos en el ahora. Voy a continuar porque no lo leí muy bien. En lugar de ello, siempre centrados en el ahora, nos desafía a preguntarnos: ¿cuáles eran mis obstáculos internos para prepararme? ¿Cómo puedo hacerme responsable de no haberme esforzado? ¿Qué puedo hacer en el momento presente para cambiar mi destino?
Un momento de introspección como este puede despertar la motivación por lo que hacemos y permitirnos descubrir si estamos verdaderamente en contacto con los deseos de nuestro corazón, en cuyo caso debemos seguirlos, o si tal vez inconscientemente nos estamos autosaboteando. En otras palabras, somos conscientes de que tenemos opciones. O bien nos deprimimos por lo ocurrido, o bien decidimos que a partir de ahora haremos las cosas de otra manera. Al enfrentarnos así a nosotros mismos, nos decimos: he aprendido de esta experiencia, mi falta de esfuerzo es cosa del pasado, ahora es ahora. ¿Qué puedo hacer ahora para asegurarme de mantener un estado de conciencia? Con esta perspectiva no hay fracaso, solo la oportunidad de evolucionar un poco más. Todos nosotros deseamos no solo que nos validen, sino también que nos honren por lo que somos en el momento presente. Cuando nuestra verdadera identidad parece invisible e inaudible porque estamos constantemente siendo comparados con un estándar externo, como la noción de otra persona sobre nuestro potencial, nos sentimos frustrados y, si esto continúa, resentidos. Nuestros hijos especialmente se sienten heridos y ninguneados cuando no los vemos por lo que son. Por este motivo, es importante que examinemos si estamos imponiendo nuestras expectativas a nuestros hijos y, al hacerlo, alejándolos del momento presente hacia un estado de desconexión donde quieren ser alguien que no son. El niño sin potenciar. El niño sin potenciar. ¿Sabe cómo sus hijos se sienten acerca de los diversos aspectos de su vida? ¿Está seguro? El hecho es que la mayoría de padres no. Tomemos por ejemplo a Marcos, de 9 años de edad, que empezó a pellizcarse la piel. Se convirtió de tal manera en un hábito que sus padres me lo llevaron a la consulta para tratarlo. Le describieron como un niño dotado que tristemente era incapaz de alcanzar todo su potencial. Pero, ¿cómo se sentía Marcos? Él describió su vida con estas palabras: me ha caído la maldición de ser dotado. Todo el mundo me dice siempre que soy dotado, pero ni siquiera sé lo que eso significa. No soporto ser dotado, siempre es como si no fuera lo bastante bueno. Todos quieren que sea mejor cuando haga las cosas porque soy dotado, pero no sé cómo hacerlas mejor, mi vida es un asco. Marcos no era el único en conflicto con sus talentos. Sus padres todavía los vivían con más conflicto porque sus maestros les envidiaban. Marcos no era el único en conflicto con sus talentos. Sus padres todavía los vivían con más conflicto porque sus maestros les enviaban notas, constantemente quejándose. Hoy Marcos no se ha esforzado lo bastante. Sabemos que Marcos es capaz de rendir más. Es decir, los padres se sentían como si ellos no cumplieran su potencial como padres, presionando más y más a su hijo. Como también vimos en el caso de los padres de Estela, innumerables familias experimentan lo mismo que esta familia. Creyendo que necesitan optimizar a sus hijos, se sienten culpables si no les presionan. Todo a causa de una idea inculcada y basada en el miedo de que nuestros hijos deben alcanzar su potencial imaginario. La idea de alcanzar el propio potencial debe redefinirse. En vez de ver el potencial como algo de futuro que suponga a las personas que llegarán a ser nuestros hijos, debemos descomponer la palabra y llegar a su significado de raíz. La palabra potente es el eje central. La potencia no es algo futurista, sino que se refiere al poder que los hijos ya poseen y que les impulsará hacia un mañana mejor. Lo que llegue después se fundamenta en lo que ya abunda en el niño, no en algo que tratamos de inculcar en él. Busque en el diccionario la palabra potencia y hallará sinónimos similares a vigor, capacidad, energía, poder y arrojo. Cada una de ellas habla de la abundancia de vitalidad en el niño aquí y ahora. Por tanto, si deseamos enfatizar el potencial del niño, debemos centrarnos en sus poderes inherentes aquí y ahora, no en los que deseamos que un día lleguen a ser. Cuando se trata de vivir el ahora, los niños pequeños son gurús. Tal vez sea su falta de lenguaje, especialmente los primeros años de vida, lo que les permite sumergirse en la realidad en cuerpo y alma.
Su capacidad de estar en el momento presente, desconectados de lo que era y de lo que podría ser, con todos los pavorosos y sí, es un recordatorio firme de cómo vivir la vida en la franja horaria en que verdaderamente nos encontramos. Cuando pasamos de definir el potencial como algo futuro al reconocimiento de la potencia de cada niño aquí y ahora, tomamos conciencia de que todos los niños son dotados y ordinarios al mismo tiempo. Quizá presentemos una reacción visceral ante el hecho de ser del montón u ordinario, porque esta idea conjura sentimientos profundamente arraigados de deficiencia. Nuestra cultura occidental especialmente quiere que cada niño se sienta especial. Esto difiere de muchas culturas orientales, en que ser único y diferente es un anatema. No obstante, debemos darnos cuenta de que todos los extremos son peligrosos para los niños. Como ambos proceden del ego, no tienen en cuenta quiénes son realmente nuestros hijos. Nuestros hijos no poseen únicamente una cualidad, sino que son capaces siempre con fluidez de diversas expresiones, incluido el talento y la normalidad. Siendo este el caso, necesitan libertad para expresarse sin sentirse agobiados por la presión de agradarnos. Yo digo a los padres, si su hijo es singular y debería usted tratarle como alguien especial, pero, vuelvo a leer, sí, su hijo es singular y debería usted tratarle como alguien especial, pero el mundo debe tratarlo como a todos los demás. Muchos padres se sienten indignados si su hijo no recibe un tratamiento especial, pero siempre les digo, su hijo es feliz siendo normal. Es su sentido de carencia lo que quiere etiquetarlo de extraordinario. El niño no presenta esta necesidad, es el ego de los padres. Cuando somos capaces de aceptar el momento presente como poderoso y lleno de valentía, no sentimos la necesidad de proyectarlo en el futuro. Desprovistos de la desesperación por crear la versión futura de nuestro hijo, podemos deleitarnos con su versión presente. Imagine cómo se siente un niño que sabe que sus padres lo ven bien en lugar de ver que le falta algo. Tristemente, esta manera de ver a los hijos no siempre es lo que se produce. Este enfoque consciente de la educación requiere una cantidad desorbitada de coraje y resolución frente a la oposición de familiares, amigos y la cultura, ya que constantemente nos medimos y comparamos con los estándares externos imposibles. Cuando los padres vienen a mí quejándose, pero cuesta mucho ser el único que no se centra en las notas o no presiona a su hijo, les respondo que comprendo totalmente estas presiones. Entonces les explico que si desean educar un espíritu verdaderamente libre, necesitan estar dispuestos a ir contra la corriente. En lugar de acatar los dictados de la sociedad en relación con la manera de educar a su hijo, deberían conectar con el espíritu de su hijo, ya que ahí es donde encontrarán todas las respuestas. Ver las cosas en perspectiva. Me gusta pensar en nuestras prioridades como padres como si se tratara de una mano en que cada dedo representa un aspecto importante del desarrollo del niño. Asigno los logros externos como las calificaciones, el rendimiento deportivo y cosas similares al dedo meñique. Los otros 4 dedos representan la conexión. Conexión primero con uno mismo, luego con la familia, luego con la comunidad y finalmente con un propósito. Por desgracia, dedicamos demasiado tiempo reforzando el dedo meñique como si fuera toda la mano e ignoramos el rol vital de los otros 4 dedos. Esta comprensión me condujo a no apuntar a mi hija a una sola actividad estructurada hasta que cumplió los 6 años. Mis amigos me advertían que iba a quedarse retrasada y sabía que tenían razón. Respondía que aunque Maya tal vez llegaría tarde al escenario del mundo en que todos deseaban que sus hijos actuaran, el momento era perfecto en términos de desarrollo de la resistencia emocional que le permitiría vivir una vida con significado. Mi hija primero necesita conocer quién es, no quién quiero yo que sea. Antes de apuntarla a un sinfín de actividades, expliqué, esperaré a que surja este conocimiento en su interior y dejaré que ella me dirija a mí. Este enfoque es muy diferente al de una familia que conocí en el avión de Nueva York a California. El hombre y la mujer sentados a mi lado tenían un adorable bebé de 6 meses.
Al entablar conversación con ellos, supe que ambos eran policías que se habían conocido en el trabajo. Él me dijo: vaya, no tenía ni idea de que los niños suponen tanto trabajo. Estoy acostumbrado a llevar el control y esto ha sido un cambio difícil. Espérate que crezca, respondí. Ahora es la etapa fácil. Le dejo esta parte a mi esposa, dijo. A ella le interesa el tema de la vinculación. Es la parte que le gusta. Yo estoy esperando que crezca para poder hacer cosas que me guste hacer con él. ¿Qué cosas?, pregunté. Pues jugar al béisbol, dijo con naturalidad. Mi hermano y yo jugábamos cada fin de semana y estoy impaciente por hacer lo mismo con mi hijo. Espero que le guste el béisbol, dije. Pero, ¿y si no le gusta? Sin palabras se me quedó mirando como si nunca se hubiera planteado aquella idea tan absurda. A veces pasa, ¿sabes?, dije. Solo porque sea un niño no significa que le vaya a gustar, que le vayan a gustar los deportes. Eso no pasará con mi hijo. En mi familia nos gustan los deportes desde hace generaciones. Lleva el béisbol en los genes. Miré al bebé descansando satisfecho en el regazo de su padre, ajeno al hecho de que su destino estaba decidido. Ni siquiera tenía medio año de vida y su padre ya lo había definido como deportista, jugador de béisbol, a quien sin duda desearía complacer y se sentiría decepcionado si no lo hiciera. Cuando damos un paso hacia atrás y esperamos que la individualidad del niño se manifieste, le damos el inestimable regalo de poder desarrollar la autoconciencia. Esto permite al niño aceptarse tal y como es. Con la confianza de ser quienes son, los niños se hacen cargo de lo que quieren hacer con su vida. Como llevan sus postes indicadores internos donde apoyarse en cada situación, disfrutan de ser amos de sus decisiones. Esto es particularmente importante cuando se trata de un tema que surge en terapia más que cualquier otro: la disciplina. El enfoque tradicional avala toda clase de técnicas y estrategias para controlar el comportamiento de los niños. Por supuesto, lo importante es hacerles llegar a un determinado lugar presionándolos. En lugar de apoyar a los hijos en su descubrimiento de su capacidad de autogestión, les reprendemos con un bastón o les premiamos con zanahorias, creyendo que el miedo o los incentivos acabarán ayudándoles a interiorizar la diferencia entre el bien y el mal. En mi libro Sin Control, explico cómo la disciplina se ha convertido en otra manera de controlar a los hijos. Al hacerlo, ha perdido su cometido original de enseñarles con directrices sabias. En vez de aplicar la siguiente intervención disciplinaria, hay que dirigir la atención de nuestros hijos hacia su interior para ayudarlos a conectar con sus sentimientos y motivaciones. Si crecen en consonancia con su identidad, empezarán a hacerse responsables de sus decisiones. Cuando sus decisiones son suyas, se crea una reacción en cadena. Como preparamos el camino para que tomen sus decisiones dentro de unos límites razonables, se desarrollarán en forma natural como autores de las mismas. Este cambio de control externo a control interno les permite reflexionar sobre sus opciones en lugar de verse empujados a obedecernos. Al vernos como Al vernos como sus partidarios fieles y leales, los hijos se apoyan en nosotros de manera saludable en busca de nuestra conexión y en ocasiones para hacerles de tabla de salvamento. Esto fortalece la conexión que compartimos con ellos, que fomenta su autoconfianza y su opinión de sí mismos. La reacción en cadena sigue hacia afuera a medida que su creencia en su propio valor como personas alimenta su creatividad, iniciativa y su sentimiento de poder. Todos estos efectos positivos emergen de una única decisión por parte de los padres. Liberarnos de las proyecciones de quienes deberían llegar a ser los hijos y permitirles que descubran lo que significa ser auténticos por sí mismos. La idea de ganar ventaja sobre los demás proclama que ser mejor y acumular más logros definidos por otra persona lleva al éxito y la felicidad, pero no es así. No garantiza ni el cariño ni la seguridad. Por otro lado, puede ser el camino hacia una pérdida de identidad acompañada de una disminución de la confianza natural que disfruta una persona que se conoce y se quiere a sí misma.
Afirmaciones para crear nuevos objetivos. Me atrevo a redefinir el éxito y medirlo menos como logro y más como estado de ánimo. Me atrevo a permitir que mi hijo sea el amo de su vida y la dirija según sus intereses y motivaciones. Me atrevo a permitir que mi hijo disfrute de la infancia con el menor número de imposiciones posibles sobre su tiempo y espacio. Me atrevo a exponer a mi hijo a aficiones divertidas y espontáneas sin convertirlas en acontecimientos competitivos. Me atrevo a enseñar a mi hijo que el camino que debe seguir es el que emana de su propio espíritu. Me atrevo a dejar que mi hijo sea normal. Y aquí lo dejamos, familias con 100. Y continuamos la próxima vez con la parte número 7. Adiós, familia.